70% de sus muertos no tenían antecedentes penales. Hoy ya aproximamos en lo que va del año casi 2.000 muertos. Creo que eso dice mucho. Y la crisis se ha profundizado, una crisis estructural, pero también una crisis de coyuntura. Digo estructural porque venimos atravesando una crisis luego de COVID. El Estado no ha tenido una política pública para paliar en ese sentido. Los niveles de extrema pobreza y pobreza han aumentado. La desinstitucionalización de las instituciones públicas es alarmante. Los niveles de corrupción se han institucionalizado en este país. Creo que eso nos tiene que llamar a una profunda reflexión a todos los ecuatorianos de a bien. Creo que en ese sentido, de alguna manera, hay que levantar nuestras voces críticas, porque quienes venimos desde los sectores sociales, desde los sectores populares, apostamos que este país se reconstituya. No tenemos políticas públicas de Estado. Muchas veces en épocas de elecciones desarrollan programas, propuestas clientelares de asistencialismo y de filantropía desde el Estado. Y eso no va a solucionar los graves problemas que tenemos los ecuatorianos. Y por lo tanto, creo que hay una necesidad de que no solamente levantemos políticas gubernamentales, me refiero a políticas públicas, sino políticas públicas de largo aliento. Y ahí creo que hay una experiencia en América Latina. Yo admiro mucho el proceso de desarrollo chileno. Por ejemplo, en Chile ha gobernado la izquierda con Bachelet, pero también ha gobernado la derecha con Piñera. Con Piñera, ¿no? Sin embargo, la política sigue ahí. Hay una hoja de ruta económica, hay una hoja de ruta social, hay un sistema de planificación de largo aliento, y eso no tenemos en el país. Y por lo tanto yo creo que Uruguay también, don Chacha, sí, ¿no? Uruguay en alguna medida gobernó Mujica y luego los conservadores de derecha. Ahora y Osmandi es de izquierda. De izquierda, pero el país sigue. El país sigue. El país camina. El país camina en una hoja de ruta correcta. Eso es lo que quisiéramos, una política pública de Estado. Perfecto. No una política pública que responda a los intereses de quien gobierna. Nos gobiernan a partir de coyunturas, a partir de circunstancias, a partir de las improvisaciones. En este país hemos tenido en este gobierno ministros encargados de las áreas sensibles. Por eso que tuvimos 16, 14 horas de apagones, porque no se planifica el desarrollo del país. Y quisiéramos que el próximo presidente o la próxima presidenta que está en el balotaje puedan imprimir, desarrollar una política pública coherente para el país, un proyecto político en función del país, no en desmantelar los recursos de las áreas estratégicas. Si los sectores populares y los sectores sociales no hubiesen levantado la alerta, por ejemplo, el tema del campo Sacha, uno de los campos petroleros, el corazón, la columna vertebral de Petroecuador, que produce alrededor de 2.000 millones de dólares anuales, estaban delegando o concesionando esa área a un sector privado. Y que lo van a hacer cualquier gobierno que llegue. Probablemente. Lo van a hacer. Creo que hay que discutir una política pública coherente en términos de hidrocarburos. Yo creo que ir a ese extremo de entregar los recursos que genera para las arcas fiscales no es loable. Creo que se necesita inversión privada, pero una inversión privada seria en otras áreas, porque tenemos, por ejemplo, el tema minero, por ejemplo, que creo que hay una necesidad de discutir en esa área también, discutir una política pública minera coherente para el país. Y por lo tanto, requerimos políticas públicas nacionales, políticas públicas pensadas para las grandes mayorías. 8:17. Estamos dialogando con el señor Aurelio Chacha, activista político, en el marco precisamente de lo que se viene, este balotaje
el tema del debate, que va a ser interesante el debate el día domingo, don Aurelio. Yo creo que ahí la ciudadanía, el pueblo ecuatoriano, la familia ecuatoriana tiene que estar muy atentos, porque ahí vamos a conocer en realidad cuál es el pensamiento y cuáles son los planteamientos que tiene cada uno de los candidatos. Y algo importante. Las propuestas, ¿no? Y cómo, que lo hemos dicho permanentemente, don Aurelio Chacha, ¿cómo lo van a hacer? El problema es que hablamos, sí vamos a hacer esto, pero nunca dicen, así lo vamos a hacer, ¿verdad? Ese es el problema. Planteamientos, pero no se los escucha decir, vea, este plan lo vamos a hacer de esta manera. Y eso hay que tener en consideración, en cuenta, la familia ecuatoriana. Sí, efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo. A veces quedamos desde el ámbito político en el tema del diagnóstico, ¿no? Creo que hay una necesidad de establecer ya a nivel operativo cuál es la metodología que van a utilizar para concretar cuáles son los programas específicos, cuáles son los proyectos específicos, cuál es la política pública específica que va a desarrollar para mejorar las condiciones. Por ejemplo, no tenemos una política pública coherente, por ejemplo, en el tema de desnutrición infantil, una política pública para fortalecer la atención de la salud, una política pública para mejorar la calidad de la educación, porque requerimos. Por ejemplo, en este gobierno, el año pasado alrededor de 120,000 niños y niñas dejaron de asistir a las escuelas en el régimen Costa. Es decir, es alarmante. Hay una ausencia de política pública de Estado para las áreas sensibles. Lo que están generando es políticas públicas asistencialistas de filantropía, y eso no resuelve los problemas estructurales, porque eso ya lo tuvimos. Estas políticas filantrópicas, estas políticas clientelares, lo tuvimos en los años 80, en los años 90, y se profundizó la pobreza, y creo que hay una necesidad de discutir políticas públicas mucho más serias, mucho más responsables para el conjunto de la sociedad ecuatoriana. ¿Qué otros problemas debería tomar en cuenta ambas candidaturas, tanto la señora González como Daniel Noboa, para solucionar los problemas de los ecuatorianos? Porque si seguimos con la corrupción de por medio, si seguimos con todo esto que nos genera caos, no vamos a llegar a ningún lado, don Aurelio Chacha. Sí, yo creo que necesitamos reinstitucionalizar, discutir el carácter del Estado. ¿Qué carácter de Estado queremos construir? Creo que hay una necesidad de discutir cuáles son el papel y el rol y las competencias desde las distintas funciones del Estado. No podemos vivir en este permanente nivel de conflicto, es decir, el conflicto entre el Ejecutivo y el conflicto entre el Legislativo y el conflicto con la función judicial, y una función judicial que muchas veces responde a coyunturas de gobierno y no responde a los ecuatorianos. Persigue a los que piensan distinto. Yo creo que eso no construye el país. El país se construye a partir de la institucionalidad. El país se construye a partir del fortalecimiento de la democracia. Necesitamos hacer una profunda reforma, por ejemplo, en el Código de la Democracia. ¿Por qué? Porque ahí están los niveles de corrupción que se han institucionalizado. No tenemos partidos políticos. ¿Cambios como cuáles, don Aurelio? Por ejemplo, que se reforme el Código de la Democracia en la perspectiva de que realmente no haya estos niveles de camisetazos. Tipo, por ejemplo, España. Si tú desafilias, tú dejas a un partido político, tienes que renunciar a esa curul, porque llegaste con una propuesta alrededor de ese partido o de ese movimiento político. No pueden seguir dando los camisetazos. Hoy vemos, por ejemplo, penosamente en ADN, asambleístas que eran de otros partidos, de otros movimientos políticos. Eso no construye un país. Y ese es un tema que hemos desinstitucionalizado. Y hay que discutir de manera responsable. Obviamente a los políticos no les interesa lo que lo estoy diciendo. Yo estoy diciendo desde la mirada ciudadana, desde la mirada de los sectores sociales. Y para mí eso es también corrupción, porque al final del día no va con una agenda de país, con una propuesta de provincia, una propuesta, sino van con una propuesta personal, de grupo, responden a espacios corporativos, y eso es peligroso para la democracia.
Oye, pero no solo con ADN, también hay de Pachacuti que se ha ido el correísmo, del correísmo a ADN, de ADN se han salido y se han hecho independientes. Sí, Creo sí, que el camisetazo de camisetazos en todos los partidos. Y también depende de los partidos, don Aurelio, porque son partidos de alquiler, pues. Claro. Hay mucha gente que tiene años capacitándose y siendo parte un poco más, y discúlpeme la palabra, lamebota de los líderes de organizaciones políticas y nunca los han puesto a ninguna candidatura, sea alcaldía, prefectura, concejales, por ahí por lo menos un puestito no, sino que viene alguien y les dice, ¿sabes qué? Dame chance, quiero ser tu candidato. ¿Cuánto hay? Tenga. También son los partidos responsables de estas candidaturas de alquiler, don Aurelio. Sí, sí, obviamente. Por eso hay que hacer una reforma profunda al Código de la Democracia. Para fortalecer los partidos. Requerimos partidos con una posición ideológica, con una posición de país, con una posición y comprometidos con la democracia. Requerimos que partidos y movimientos políticos trabajen en temas de gobernabilidad. No tenemos una escuela de gobernabilidad, por ejemplo, en el país. Y eso deberían generar desde los partidos y desde los movimientos políticos. Necesitamos más responsabilidad. Y en ese sentido creo que desde los ciudadanos también tenemos que alzar la voz. Me refiero a los ciudadanos de a pie. Tenemos que alzar la voz y poner nuestras modestas miradas con respecto a estos temas que pasa en el país. También los ciudadanos a veces nos sentimos cómodos y no levantamos la voz de protesta frente a estas injusticias, a esta desinstitucionalización y a estos niveles de corrupción institucionalizada que vive el país. Es decir, hay que hacer profundas reformas y eso requiere un compromiso del Ejecutivo, pero también un compromiso desde el legislativo y las otras funciones del Estado. 8:24 minutos. ¿Qué mensaje le podemos dar a los ecuatorianos, don Aurelio Chacha, en estas elecciones de la segunda vuelta electoral que se desarrollarán el 13 de abril? ¿Qué mensaje le podemos dar a los Mire, yo en la primera vuelta, por ejemplo, yo voté por Leonidas Issa porque creo un proyecto plurinacional, pluricultural, creo un proyecto de país. Creo que en esta segunda vuelta nosotros vamos a apostar por la abogada, a partir de la diferencia que tenemos para la abogada Luisa González, a partir de las diferencias que tenemos, pero creo que es un momento de un poco repensar en el tema del país. Y digo repensar y dejar un poco al lado nuestras miradas, nuestros cuestionamientos, sino ver en función del país, porque si no nos van a terminar desinstitucionalizando y llevando a los niveles más altos de corrupción al que está ahora mismo el Estado ecuatoriano. Y finalmente agradecerle a Lisette y agradecer a Radio Unión por el espacio, siempre a las órdenes. Perfecto, 8:25 minutos. Hemos escuchado ahí a don Aurelio Chacha, activista político del país, sobre la coyuntura y las elecciones de la segunda vuelta electoral. Gracias por su información y su análisis. Gracias. Gracias a usted por venir a nuestro espacio de